Bienvenidos al canal Lex Contractus. En este video vamos a entender qué es la terminación unilateral del contrato, sus características y requisitos. Comencemos por recordar que el contrato, según el artículo 1495 del Código Civil, es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Es decir, que el contrato es una fuente de obligaciones voluntaria en virtud de la cual una o ambas partes se obliga para con otra a la realización de una prestación. Por lo que podemos afirmar que una de las características principales del contrato es la voluntariedad con la que las partes acuerdan la obligación. Precisamente, dentro de los principios fundamentales de este se encuentra el principio de la autonomía privada, del cual se desprende la posibilidad de que las partes sean libres para crear, modificar o extinguir las relaciones jurídicas convencionales. Pero, dentro de la legislación colombiana existe una figura que permite que solo una de las partes dé por terminado el contrato, sin necesidad de ponerse de acuerdo con la otra parte, siempre y cuando ésta lleve a cabo un incumplimiento del contrato. La terminación unilateral del contrato es una prerrogativa que se hace en favor de la parte que cumple sus obligaciones y cuyo propósito es ponerle fin de manera prematura al vínculo jurídico, justificándose en el incumplimiento de la otra parte. Esta posibilidad se da en los contratos de tipo bilateral y conmutativos, ya que existe una reciprocidad de las obligaciones de las partes y dichas prestaciones quedan establecidas y determinadas en forma definitiva desde el momento de la celebración del contrato. Pero, ¿qué es un incumplimiento? Un contrato se entiende incumplido cuando llegado el momento para la satisfacción de la prestación debida el deudor no la cumple parcialmente o de forma defectuosa, es decir, que una de las partes no cumple con la obligación a la que se comprometió en el contrato. Cabe aclarar que es posible que las partes consientan el cumplimiento parcial o tardío, pero en caso de no hacerlo se entiende que existe un incumplimiento. Ahora bien, para poder hablar y demandar por el incumplimiento de una obligación hay que establecer como primera medida cuando la parte ha incurrido en mora. Según el artículo 1608 del Código Civil se incurre en mora cuando, primero, no se ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; segundo, cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla; y tercero, en los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor. Cuando la parte se constituye en mora es cuando se puede hablar de la terminación unilateral del contrato, la cual, según la legislación colombiana, se puede dar de forma explícita cuando dentro de los contratos se incluye una cláusula que estipule dicha posibilidad, aunque se debe entender que dicha cláusula accidental debe seguir el principio de la autonomía privada y los límites que la ley le impone. Pero también se puede dar la terminación unilateral de forma implícita, como es en el caso de la condición resolutoria tácita, regulado en el artículo 1546 del Código Civil colombiano, que estipula que en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Un ejemplo de un contrato que puede ser terminado de forma unilateral es un contrato de arrendamiento en el que una de las partes, el arrendatario A, se obliga al pago de un canon y la otra, el arrendador o B, se compromete a dar el uso y el goce de un bien inmueble. En este caso, cualquiera de las partes, tanto A como B, pueden dar por terminado el contrato de forma unilateral ante el incumplimiento de la otra parte. Claro que dicho incumplimiento debe estar enmarcado en lo estipulado por los artículos 22 y subsiguientes de la Ley 820 de 2003. La terminación unilateral del contrato, como vemos, debe cumplir con tres requisitos principales. Primero, debe existir un contrato bilateral válido. Segundo, debe presentarse un incumplimiento grave, total o parcial de las obligaciones que se estipularon en el contrato por parte de la parte demandada. Tercero, es necesario que el demandante haya satisfecho o haya estado presto a atender las prestaciones a su cargo en la forma y tiempo debidos. Como vemos, la terminación unilateral del contrato es una figura que busca premiar a la parte que cumple con su prestación y sancionar a la parte que lo incumplió, de forma tal que busca garantizar la confianza y el compromiso adquirido con la firma de un contrato.